Muy bien, acá en este segundo bloque, tratando el tema central, hoy vamos a hablar sobre la geopolítica actual y nuestro invitado es Eduardo Sigal, que es un dirigente político. Pero antes de llevar con él, los voy a invitar a ver la primera parte del informe que les preparamos. El mundo actual ha realizado un vuelco y puesto en duda las clasificaciones primarias que se utilizaban en política internacional, generando desconcierto en muchos actores políticos. De esta manera, durante la mayor parte del siglo XX se dividió entre la lucha capitalista, encabezada por el bloque liderado por Estados Unidos y Europa Occidental, contra el socialismo real, impulsado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, salvo un periodo relativamente breve en que terció en esta disputa el fascismo, que fue derrotado al término de la Segunda Guerra Mundial. Si bien el fascismo y su pariente más cercano, el nazismo, fueron una expresión política que desafiaba al capitalismo liberal y al socialismo marxista, la mayoría de los analistas lo ha considerado como una reacción de una burguesía asustada que ante el avance del socialismo duro necesitaba una opción que seduzca a las masas. Esta característica es significativa y explica que los grandes capitales hayan apoyado financieramente estas ideologías. En 1989 se selló la muerte de la experiencia socialista en el mundo y el capitalismo triunfante se consolidó en el control. El capitalismo presenta una característica que debemos tener en cuenta, y es su enorme capacidad de adaptación a diferentes realidades políticas, mostrando distintas caras y a una plasticidad para innovar y cambiar su estructuración. En la década del 70, la versión productiva y basada en el desarrollo nacional da paso definitivamente a un proceso de internacionalización con la preeminencia del modelo financiero por sobre el productivo. Este avance dio inicio al proceso de globalización, al que hoy podemos ver controlando buena parte del mundo. Una respuesta a esta situación ha sido la relativamente reciente aparición de una oposición que busca establecer un modelo mundial multipolar, donde las naciones, o regiones según las diferentes interpretaciones, marcarían el ordenamiento global. Esta resistencia a la globalización es encabezada por Rusia y China. En poco más de un siglo, hemos pasado por diferentes etapas capitalistas. Enfrentamientos con el fascismo y el socialismo y capitalismo, y ahora el reinado del globalismo corporativo. En este proceso podemos identificar viejos enemigos, el atlantismo anglosajón y la región euroasiática. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué una vez caídas las diferencias ideológicas sobre el modelo social, nuevamente se produce el mismo enfrentamiento primario? Para entender las razones de la reedición de los actores, es bueno recurrir a un personaje poco conocido fuera del ámbito geopolítico. Halford John Mackinder fue un geógrafo que a principios del siglo XX argumentaba que la geopolítica está fuertemente determinada por el entorno, es decir, el clima, vegetación, existencia de recursos naturales y de los grandes océanos. Para Mackinder, la preeminencia británica se debía al control de los mares, unidos como un todo, y el globo tenía un área central o pivot que denominó Heartland. Simplificando sus ideas, ese centro estaba rodeado por una periferia y una serie de tierras insulares: América, Australia y África Meridional. Nicholas Spykman ha tomado las teorías de Mackinder del Heartland o pivot, el rimland que las rodea y las tierras insulares, pero cambiando la importancia y considerando que el foco de poder se encuentra en ese anillo que rodea el centro. Eduardo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace rato que lo estaba campeando para tenerlo acá. Ha sido persistente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y disculpas porque uno a veces en la cotidianidad se hace difícil arrimarse hasta aquí. Bueno, yo estuve hablando con un amigo ruso, el director de Ruský mír, que estuvo
hace poco acá en la Argentina visitando una serie de actividades y me dijo así en broma en varias oportunidades, así que no es tan en broma, los rusos no se rinden. Y yo dije, bueno, acá nosotros tampoco, así que bueno, la idea es que usted está acá, así que me alegro mucho. Voy a empezar a hablar sobre el liberalismo capitalista que ha derrotado el fascismo y al marxismo. Ahora, ¿estamos ante una victoria definitiva del sistema capitalista? ¿Por qué se habla que ya no da para más esto? Nunca existen victorias definitivas si uno analiza el curso de la historia. En realidad, lo que ha habido un cambio sustantivo en el mundo a partir de la década del 90 del siglo pasado, cuando desaparece el bloque soviético y hemos transitado durante prácticamente 20 y tantos años con una hegemonía muy importante de una de las potencias como es Estados Unidos. Pero yo estoy convencido que un mundo más equilibrado, un mundo en paz, se construye construyendo multipolarlismo. No solo que haya un polo que ordene el mundo, sino que haya distintos polos que tienen mucho que ver con el agrupamiento de los países y no solamente, en mi opinión, con un solo país. Por eso yo creo que el mundo del capitalismo global produce un desafío a los pueblos que quieren desarrollarse, que es la capacidad de integrarse, la capacidad de interactuar entre ellos en función de defender los intereses distintos que cada región del mundo y cada momento del desarrollo de cada uno de estos países requiere. Es cierto que existe una gran potencia en el mundo, que es Estados Unidos. Ha surgido en estos 25 años que estamos hablando, 27 años, una nueva potencia mundial, que es China, que ha cambiado totalmente el escenario. Ha habido cierto desdibujamiento de algunos procesos de integración que eran equilibradores, como la Unión Europea, y hoy estamos en una transición y en una disputa en qué es lo que va a pasar en los países de América Latina, si van a continuar como empezó este siglo XXI, buscando su complementariedad y su trabajo común, o va a primar una actitud de sumisión a la gran potencia de esta región que es Estados Unidos. Vos justo mencionabas a Nikolai Mikhailov, que estuvo con nosotros hace unos días, y él plantea él habla sobre un tema que es recurrente en muchos autores rusos actuales, que es el tema que ellos ven que hay un enfrentamiento, se apoyan un poco en las teorías de Mackinder, entre el enfrentamiento de la periferia insular y el área pivot euroasiática. Ellos creen que Rusia está, por lo menos desde hace 4 o 5 siglos, atacada por ese occidente, y que uno lo pudo ver en la época de la Unión Soviética, como Estados Unidos cercó a la Unión Soviética y la presionó hasta asfixiarla, y hoy esto mismo se repite, pero en forma más grave porque han avanzado más sobre las fronteras rusas. ¿Usted está de acuerdo con este concepto que en realidad el problema que hay entre lo que serían los anglosajones y el mundo de Europa central, básicamente los eslavos, va más allá de las ideologías? ¿Hay un problema ya de fondo que aún, a pesar hoy de ser los dos capitalistas, sigue el enfrentamiento? La verdad, yo creo que hay elementos de carácter cultural en distintas regiones que le imprimen un sesgo particular a la relación entre los países. Eso existe. Pero soy más partidario de pensar en los intereses económicos y en la puja por el desarrollo y por cómo quién prima, teniendo el sustrato de lo cultural, lo religioso, las cuestiones históricas que muchas veces se enfrentan pueblos, gobiernos, en el transcurso de la historia. Creo que cada etapa histórica hay como una supremacía de los intereses que se plantean de desarrollo de determinadas potencias
que confrontan o colisionan con los intereses de otros, y ahí es donde se produce... Pero hay un interés real del mundo anglosajón por controlar el mundo, y para eso es necesario controlar Rusia. Rusia ha sido, y yo omití en la consideración anterior, y sigue siendo una potencia mundial muy importante. En todo caso, cambió el carácter a partir de lo que se llamó la caída del muro de Berlín, pero era antes del proceso soviético, en época imperial, fue durante el proceso de la Rusia soviética y todo lo que se denominó el sistema socialista en el siglo XX, y hoy uno no puede desconocer que es un factor muy importante en el escenario mundial. Ahora, lo real es que Estados Unidos sigue siendo todavía la principal potencia del mundo, que surge China pisándole los talones, que hay otros conglomerados incidiendo en esta construcción multipolar del mundo, y que Rusia tiene un sentido más acotado. Dentro de eso hay, yo creo, políticas de seducción y garrote que permanentemente se dan para tratar o de incorporar a determinadas políticas a Rusia, o para tratar de subsumirla acotándole su capacidad de movimiento. En eso podríamos encuadrar tu pregunta. Pero, sí, en algún momento se decía que después de la caída de la Unión Soviética, la decisión de Occidente era: Rusia tiene que ser un país proveedor de materias primas y es demasiado grande. Sí, tiene demasiado territorio, hay que fracturarlo por lo menos en 5 o 6 estados. Bueno, algo de eso ocurrió, digamos, porque sí. el sistema soviético no solo recuperaron independencia y disputas propias cada uno de los países que lo integraban, sino que en la propia Unión Soviética se producen una cantidad de desmembramientos de repúblicas que antes estaban federadas, asociadas, sí, y adquieren independencia. Algo de eso se fue dando, se fue fomentando, pero los años que pasaron desde el triunfo de la Revolución Rusa y la construcción del sistema soviético dejó también muy interrelacionado, muy difícil de desatar algunos nudos, porque sus economías terminaron siendo complementarios. El caso de Ucrania es clarísimo. Claro, fueron complementarios. Y después, bueno, hay un poder de Rusia que tampoco quiere dejarse arrebatar tan fácilmente. Y bueno, es parte de las tensiones que se vivencian en el mundo. Ahora, usted mencionó antes nuestra región, y pareciera que hay una puja entre esta gran potencia y las otras dos grandes potencias que surgen para llevar al mundo a este multipolarismo. Estados Unidos quiere que nosotros sigamos siendo su patio trasero. Rusia y China pretende que seamos un bloque donde se pueda fuerte, donde se pueda negociar el bloque, no como países individuales. Sin embargo, vemos hoy como nuestra región está siendo fracturada durante los gobiernos de Néstor, de Cristina, de Lula, de Chávez. Es como que hubo un resurgimiento de unión en nuestra región que se disipó en los últimos años. Hoy nos encontramos con un gobierno como Macri en la Argentina, con Temer en Brasil y con una Venezuela agobiada y atacada por todos los medios. ¿Qué perspectiva se encuentra dentro de este caos para nosotros a futuro? Bueno, yo creo que la América Latina es una región totalmente en disputa, y me da la impresión de que no podemos dar por finiquitado un proceso de integración que obedece a una necesidad y a un desafío que nos plantea este mundo global en que estamos viviendo. No es simplemente un problema ideológico, no es simplemente un problema de pensamiento intelectual, es una necesidad objetiva,
para nuestro desarrollo, si queremos un desarrollo independiente, Sí. si queremos incorporar tecnología, si queremos pensar en términos de los desafíos y la competitividad que nos plantea el mundo de hoy, la integración y la complementación entre nuestros países es fundamental. Es cierto que hay una política por dividirnos entre los que son del Pacífico y los que más estamos reclinados hacia el Atlántico, entre los que tienen un nivel de desarrollo mayor de los que tienen un desarrollo menor. Yo creo que la nueva realidad de Estados Unidos con el gobierno de Trump nos está planteando una posibilidad también que los gobiernos, aunque sean de derecha, van a tener que empezar a mirar con más profundidad. El quiebre en la relación de México con Estados Unidos, que es un elemento nuevo, después de que se había firmado el NAFTA, el Tratado de América del Norte, abre la posibilidad de que México por primera vez en muchas décadas empiece a mirar a América del Sur. Y tendremos que ver si América del Sur, básicamente Argentina y Brasil, son capaces de mirar a México como socio, como parte incluso complementaria en la elaboración de políticas de desarrollo de nuestras regiones. Sí. Y yo diría que si Argentina y Brasil logran articular objetivos de desarrollo común, ya ordenan en alguna medida, aunque no les guste a nuestros amigos latinoamericanos muchas veces, pero es un dato objetivo de la realidad, ordenan un poco la relación entre todos los países, por lo menos de América del Sur, y desde acá se incide al conjunto de América. Pero si a esto le sumamos una política inteligente de integración con México, yo creo que hay una gran posibilidad de que desde esta región surja un nuevo factor de equilibrio para el mundo de estos días. Creo que los desafíos son enormes y la derecha liberal con su cuentito del libre mercado y en definitiva de la reprimarización de nuestras economías no nos lleva por buen término, nos lleva a ser en todo caso proveedores de materias primas de China, de Estados Unidos y de otras latitudes. Yo creo que nosotros podemos sufrir las consecuencias de todo esto fuertemente, básicamente porque esa política de reprimarización, de venta de commodities, es incapaz de incluir al conjunto de nuestros habitantes como merecen vivir dignamente. Esto le pasa a Brasil, le pasa a Argentina. A lo mejor países más pequeños como Uruguay, como Paraguay, pueden encontrar otras formas de incluir desde esta primarización. Con 200 millones de habitantes como casi tiene Brasil, o 43, 44 millones como tiene Argentina, y con los niveles de tecnología que hoy se aplican en la producción primaria, ya sea agropecuaria como minera, es muy difícil pensar de que podamos vivir en un país más integrado y acorde con los desafíos de esta época. Brasil siempre ha sido, perdón, hoy no lo dejo hablar a él, Brasil siempre ha sido la potencia de la región, pero la mirada cultural es a la Argentina, quizás por eso esta combinación de la unión de los dos, y por eso... que sean los dos países juntos, un poco lo que decía, para arrastrar, uno por la potencia económica, otro por la ascendencia cultural. Ahora, no se entiende con el tema justamente de este avance tecnológico. Ya te voy a dejar hablar, déjame 2 segundos que ya te dejo. Estos avances tecnológicos que venimos hablando hace rato, esta gran capacidad productiva que tiene nuestra región en todos los aspectos, hayan medidas como la de Temer de que hayan 12 horas, de regular 12 horas laborales, o sea,
cuando el ciudadano hoy, ya con toda la automatización que hay, tendríamos que trabajar 3 horas y el tiempo libre, ir a pasear, hacer ocio, leer un libro, divertirse un poco, cosa que está faltando en la sociedad y que es lo que me parece que lleva a estos extremos, ¿no? Extremos de excesos de trabajo, exceso de estrés, entonces es bastante complejo. Muy interesante y la verdad que cuando yo me imaginaba el mundo en mi juventud, me imaginaba justamente esto. No solamente 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de esparcimiento, claro, como se peleaba en el mundo de fines del siglo XIX. Yo me imaginaba efectivamente esto, la posibilidad de la incorporación de la tecnología a la producción iba a traer un desafío enorme de cómo la cultura y la recreación, el esparcimiento, iba a ocupar buena parte del tiempo de los ciudadanos. Bueno, estas cosas de Temer, muy típicas del capitalismo concentrado, de este enfoque neoliberal de esta época, que piensa solamente en cómo se sigue concentrando la ganancia en muy pocas manos, no está pensando en el conjunto de la ciudadanía, en el conjunto del pueblo y cómo viven mejor, sino cómo el capital es capaz de concentrar cada vez más riquezas y la mayoría del pueblo está fragmentado, inerme, impotente de hacerle frente a estas cosas. Pero en Brasil existe una central de trabajadores, en Brasil existe un partido de los trabajadores, existe un movimiento popular que resiste y que está en condiciones de reencauzar en los próximos meses, bueno, o el próximo año cuando tengan elecciones, un proceso progresivo. Y yo creo que en la Argentina pasa exactamente lo mismo. Por eso yo decía, estamos... la fotografía de hoy no es la película, esta es una foto. El único país que la derecha ganó por elecciones libres es en la Argentina. En Brasil hubo un golpe de Estado. En Paraguay hubo previamente un golpe de Estado. Entonces tenemos que pensar de que las cartas no están todas sobre la mesa. El pueblo las va a ir poniendo. Nos vamos a tener que irnos al corte con esto, no me mates. Te dejo todo el segundo bloque para vos, para que le preguntes. Bueno, no se vayan, enseguida regresamos.